Les pido que se sienten y que abran la Biblia en la carta a los Filipenses en el capítulo número 3. Vamos a continuar en esta noche en nuestro hermoso estudio bíblico de esta carta. Y bueno, pues estamos ya a la mitad, estamos ya pasaditos de la mitad, prácticamente a la mitad, porque hemos visto dos capítulos y en este capítulo pues vamos a aprender algo muy importante y en este capítulo, especialmente en los primeros 9 versículos, el apóstol Pablo, en cierta manera, él está haciendo apologética, es decir, está abogando, defendiendo la fe del Evangelio y está alertando a los hermanos. Estamos hablando de una congregación, los filipenses, porque esta carta fue escrita a los hermanos filipenses y quizá no en todas las congregaciones se daba este fenómeno, pero en esta en especial hay algo que el apóstol Pablo hace énfasis y en el capítulo 2 leímos y aprendimos de que muchos estaban predicando el Evangelio del Señor por contender. Si se acuerdan, en el capítulo 2, entonces muchos lo estaban en el capítulo 1, versículo 12 en adelante. Dice que él se alegraba mucho, porque sus prisiones resultaron, o más bien redundaron para para el progreso del Evangelio. Gloria al Señor. Y dice que por eso muchos de los hermanos pues ahora se atrevían a hablar mucho más del Evangelio, ¿sí? Pero él aclara y dice, bueno, unos lo hacen de muy buena voluntad, pero otros, dice, lo hacen por contender. En este caso, estos que contendían le llevaban la contraria a los que estaban predicando el evangelio de verdad. El evangelio no adulterado. El evangelio que habían recibido, por el cual ellos creyeron y Dios se glorificó, se manifestó en salvación en la vida de ellos. Porque esto es muy importante, hermanos. Hay mucho evangelio tergiversado en estos tiempos y no voy a hablar de estos tiempos específicamente. Comenzó desde los tiempos del apóstol Pablo. Comenzó porque cuando la verdad surge, cuando la verdad sale a la luz, pues también va a salir ahí a la luz la, la falsedad, ¿verdad? La imitación. Acuérdense que hay imitación del Evangelio. Hay personas que imitan a los cristianos. Imitar a algo o a alguien no le hace a uno de ellos. Simplemente está imitando, ¿sí? Como encontramos hoy día que hay muchos que se dedican a eso en el campo artístico. Hay quienes se ganan la vida imitando a otros, pero así haga la voz, las mímicas, así se vista como esa persona, nunca le va a ser esa persona. ¿Por qué? Porque esa persona es diferente. Entonces, en el Evangelio ha sucedido lo mismo desde hace muchos siglos, que se han levantado a helado del trigo, se ha levantado la cizaña. Entonces, cizaña y trigo son parecidos.
parecidos hasta que da el fruto, porque todo árbol tiene que dar fruto. Y el Señor Jesucristo dice, por sus frutos los conoceréis. Amén. Entonces, cuando ya la cizaña da su fruto y el trigo da su fruto, entonces se identifica. Cizaña rectecita, altiva, y el trigo humillado. ¿Sí? Entonces, ya hay una diferenciación. Se ve lo que es verdadero y se ve lo que es imitación. Gloria a Dios. Ahora bien, en la iglesia de Filipos estaba sucediendo esto, de que estaban los que predicaban el evangelio de verdad, de acuerdo como aprendieron por el apóstol Pablo, porque él fue el que llevó el evangelio por primera vez a Filipos. Dios lo usó para que se formara una iglesia, una congregación en Filipos. Gloria al Señor. Y con el tiempo, entonces se convirtieron muchos hermanos, pero se convirtieron muchos israelitas. Y estos israelitas siempre le llevaron, no todos, algunos siempre le llevaron la contraria a el evangelio de verdad. Y muchos de ellos lo que hicieron fue mezclar el evangelio, al evangelio de verdad le metieron también costumbres judaicas, le metieron costumbres judaicas y enseñaban que había que cumplir con la ley o con las costumbres de Moisés para poder ser salvos. Y el apóstol Pablo le tocó lidiar, le tocó trabajar contra todo esto, enseñándole a la iglesia que ya no vivimos bajo la ley de Moisés, sino vivimos bajo la gracia de Jesucristo. Y que bajo la gracia las cosas son diferentes. Bajo la ley, todo es justificado si tú cumples con la ley. Pero la Biblia dice que por la ley nadie puede ser justificado. Gloria al Señor. Y en la gracia no es por obras para que nadie se gloríe, sino es por fe, por la fe en Cristo Jesús, por la fe en Cristo Jesús. Entonces nosotros tenemos que tener una claridad del evangelio que hemos recibido, del evangelio que estamos viviendo, del evangelio que esté acorde al bíblico, no al que nos enseñan el día de hoy, que es muy moderno. Hay un evangelio muy moderno, porque muchos hoy están aplicando el evangelio al tiempo, es decir, están acomodando el evangelio al tiempo que estamos viviendo porque dicen que las cosas han cambiado, entonces en el evangelio hay que hacer algunos ajustes también. Hacer eso haría del evangelio un evangelio imperfecto, un evangelio que ya no sería eterno, ya su procedencia ya no sería divina, sino ya se convierte en un evangelio meramente humano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo arregló un hombre, o lo arreglaron varios hombres, lo arregló la religión. Una doctrina hecha por hombres, las que el Señor Jesús también refuta. Y dice, ustedes invalidan el mandamiento del Señor poniendo por obra mandamientos de hombres. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a cuidar de eso? Es escudriñando siempre la Escritura. Y cada predicación que oigamos, cada enseñanza que oigamos, nosotros tengamos la fineza de investigar quién es ese predicador, bajo qué fundamentos está su ministerio. Porque si usted escucha las predicaciones, casi todas se parecen, porque todos hablamos de la Biblia y todos hablamos de Jesús, pero hay muchos que no enseñan la palabra
de verdad. No llevan a la práctica las doctrinas fundamentales, las que nos harán salvos. Lo que le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Le dice, persevera en lo que has creído y te has persuadido en las escrituras, las cuales dice, conoces desde la niñez, las que te pueden hacer salvo. Si nosotros vivimos y seguimos en obediencia de acuerdo a las escrituras, entonces nosotros vamos a permanecer en él. Y si permanecemos en él, seguro que en el día del arrebatamiento de la iglesia o en el día de la resurrección estaremos de pie delante del Señor por la eternidad. Pero si nosotros ponemos por fundamento otro evangelio solo porque es parecido, solo porque lo dice un gran eminente cristiano, pero que no nos tomamos la fineza, el tiempo de investigar por las escrituras si verdaderamente es un ministro de Dios que está predicando bien la palabra de verdad. Porque la Biblia habla que debemos de preocuparnos de la doctrina y de la palabra de verdad, porque haciendo esto, dice la Biblia, nos salvaremos a nosotros mismos y también los que nos escuchan, porque la gente tiende a confiar en lo que la persona está diciendo. Y ese es el error más grande que tiene la humanidad. Hoy día Dios nos ha dejado las escrituras en nuestras manos. Las tenemos, gloria al Señor. Y entonces el apóstol Pablo está haciendo apologética en este capítulo más profundo que en el capítulo 1. Y dice el versículo 1 del capítulo 3, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Gloria al Señor. Esto es algo importante. A veces hay hermanos que se quejan que el pastor muy seguido está predicando lo mismo. Si el pastor está predicando lo mismo es por alguna buena razón. Dios le está mostrando algo. Y nosotros tenemos que tener la actitud de esta iglesia. Mire que Pablo no dice, esta es la primera vez que se lo estoy diciendo. Parece que ya él se los había dicho muchas veces antes, porque él dice, a mí no me es molesto escribiros las mismas cosas. Él ya había discutido esta parte con la iglesia. Él ya les había enseñado. ¿Y de qué está hablando el apóstol Pablo acá? Está hablando, según el versículo 2, les está diciendo, pero quiero terminar el versículo 1 y dice, y para vosotros es seguro, porque es importante que a nosotros siempre se nos esté alertando. Recuerde que uno tiende a adormecerse, uno tiende a estar muy seguro, dice, no, de aquí nadie me mueve, yo estoy en la roca que es Cristo, de aquí nadie me mueve, yo estoy bien, yo sé en quién he creído, pero no, necesitamos que alguien nos esté siempre alertando, porque uno puede pensar que está yendo por la dirección correcta, y si así fuera, Dios no hubiese dejado pastores, no hubiese dejado un liderazgo en la iglesia para enseñar y doctrinar a la iglesia. Dios hubiese visto, no, es suficiente, cada quien, ya yo lo salvo y cada quien que me siga, ¿sí? Pero no, nosotros debemos de estar siempre alertas para cuando el pastor da la enseñanza de la palabra del Señor y uno verificar que lo que está diciendo es verdad y que el pastor no se lo está inventando. Mire por qué era seguro para ellos. ¿Qué es lo que él les está repitiendo? Lo que les había dicho antes está en el versículo 2. Y dice el versículo 2, guardaos de los perros. Aleluya. ¿Quiénes son los perros? Gloria al Señor. ¿Los que ladran? ¿Los que cuidan la casa afuera? No.
guardaos de los perros. Gloria al Señor. Vamos a ver en Proverbios capítulo 26 y el versículo 11. Abra la Biblia. Proverbios 26, versículo 11. Aleluya. Dice la palabra de Dios: como perro que vuelve a su vómito, ¿qué dice? Así es el necio que repite su necedad. Entonces el perro aquí, ¿a quién se está refiriendo? A una persona, ¿sí? A una persona. El perro es una persona que es necio. Y dice la palabra del Señor que así como el perro se vuelve a su vómito, ¿sí? Así es el necio que repite su necedad. El que contiende al que se le ha enseñado, al que se le ha corregido y él insiste en su contienda, entonces es un necio. Ahora, entendiendo el contexto de que estos son los que el apóstol Pablo les llama necios. Mire, vamos a ver Isaías capítulo 56, versículo 10 y 11. Isaías 56, 10 y 11 dice: sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. Oiga bien, no pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Y el versículo 11 dice: gloria al Señor. Y esos perros comilones son insaciables y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca su propio provecho. Cada uno por su lado. ¿Cómo los llama la palabra del Señor a estos pastores, a estos atalayas, a estos líderes espirituales? ¿Cómo los llama? Bueno, yo le agregué espirituales, pero según veo aquí no tienen nada de espiritualidad. Son líderes carnales, naturales. ¿Cómo los llama la palabra del Señor? Perros comilones. Entonces, cuando el apóstol Pablo le habla a la iglesia a los filipenses, en el capítulo 2, le dice guardados de los perros. ¿A quiénes se está refiriendo? Se está refiriendo a aquellos que no están predicando la palabra de verdad. Son predicadores, sí. Ajá, por encimita. Y como dice el proverbista, es como el perro que se vuelve a su vómito, está diciendo, en otras palabras, Cristo los sacó a ustedes de la maldición de la ley y ustedes están volviendo al judaísmo, volviendo a la ley, porque ellos querían mezclar el judaísmo con la iglesia, con la gracia. Ellos creían que si no se circuncidaban, no estaban bien delante del Señor. Y por eso el apóstol Pablo les llama perros. Hay una coma y dice guardaos de los malos obreros. Son malos obreros. Mire, 3 advertencias hay aquí. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Los mutiladores del cuerpo eran aquellos que predicaban la circuncisión, pero no la circuncisión del corazón, sino la circuncisión de la carne. ¿Sí? Ahora el apóstol Pablo aclara y dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces ellos querían que los hermanos se circuncidaran. Por eso les llaman mutiladores. Pues querían cortar piel, cortar carne ahí.
hacerlos prácticamente judaizarlos. Pero mire lo que dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 17, versículos 5 y 11. Ahí hay una palabra y la vamos a, a comparar con Romanos, donde el apóstol Pablo habla sobre esto también. Y dice la palabra de Dios en el capítulo 7, y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Oiga bien, será que circuncidado todo varón de entre vosotros. Hay que tomar en cuenta algo. Estamos ya en el capítulo 17 de Génesis. ¿En qué capítulo lo llama el Señor? En el capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor que Dios llamó a Abraham y Abraham le creyó a Dios. Oiga bien, y fue justificado. O sea, la circuncisión no justificó a Abraham. Abraham fue justificado antes de la circuncisión. La circuncisión fue un pacto que Dios hizo con Abraham. Una forma de firmar un documento. Mira, Abraham, esto es lo que va a valer. De aquí para allá, yo voy a hacer esto. Pero ya en Éxodo, en adelante, cuando Dios ve la dureza del corazón del pueblo, ya Dios no habla de una circuncisión hecha a mano en el cuerpo del ser humano, sino dice el Señor que les va a circuncidar el corazón. Y nosotros hemos sido circuncidados con circuncisión no hecha a mano, sino con el Espíritu de Dios. Aleluya. Ahora bien, Romanos capítulo 4, versículo 11 y 12, el apóstol Pablo hace una alusión a lo que estamos aprendiendo de Abraham y la circuncisión. Y esto es importante, hermanos, porque hoy día andan muchos judaizantes, entre comillas, cristianos. Algunos se llaman mesiánicos, pero que llevan a la práctica las obras judaicas. Y mire lo que dice el apóstol Pablo hablándole a los romanos, hablando de Abraham. Versículo 11 dice, y recibió la circuncisión como ¿qué? Como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando como aún incircunciso. Entonces, cuando él le creyó a Dios, cuando él fue justificado, cuando estaba en incircuncisión. Entonces, Dios hace un pacto con él. Pero Abraham no fue justificado por la circuncisión. Nadie ha sido justificado por ser circuncidado, porque muchos enseñan de que hay que circuncidarse para pertenecer al pueblo de Dios. Porque si no está circuncidado, no pertenece al pueblo de Dios. Y la gente quiere pertenecer al pueblo de Dios.
Y la gente puede pertenecer al pueblo de Dios sin ser circuncidado, pero la gente necesita saber cómo. De otra manera, caería en un grave error. Entonces, vea usted bien que dice la Biblia que fue una señal, y lo leímos allá en Génesis. Esa señal es lo que Dios le llama pacto. Y mira que Dios no le dice a Abraham, este será mi pacto entre ti y mí. No, Dios se pone primero, entre mí y ti. Sí. Ahora bien, dice como sello de la justicia de la fe que tuvo antes. Tomemos en cuenta esto. Antes, estando aún incircunciso. ¿Para qué? Para que fuese padre de todos los creyentes que no circuncidados. No circuncidados. ¿Por qué él viene a ser como un padre? Porque él es el conocido como el de la fe, el que le creyó a Dios por la fe y el que fue justificado por la fe. Entonces el apóstol Pablo allá más adelante le habla a la iglesia también de que los que verdaderamente estamos en la fe de Cristo Jesús, dice, no, esos son los verdaderos hijos de Abraham. No aquellos que están allá en Jerusalén. Porque ellos viven en pecado, ellos viven alejados de la ciudadanía de Dios. Ellos viven en idolatría, se celebra, bueno, todas las ideologías modernas y posmodernas han entrado a esa nación y claro, sabemos de que no todos, ¿verdad? Porque Dios a través de la Biblia nos ha enseñado que Él siempre ha tenido un remanente que ha permanecido fiel a Dios. Y por ese remanente es de que Dios no ha consumido en su totalidad a Israel. Gloria a Dios. Ahora bien, dice la palabra de Dios, que fue justificado, dice así, siendo incircunciso para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe, oiga bien, les sea contada por justicia. ¿Está claro? Nuestra fe no es contada por circuncisión. Nuestra fe no es contada por obras de la ley o por cosas o méritos que nosotros hayamos hecho para que diga, no, este sí lo voy a salvar. Este es suficientemente bueno para que yo lo salve. No. Es por la fe. Es por la fe en Cristo Jesús. Versículo 12, dice la palabra del Señor, y padre de la circuncisión. ¿Para quiénes? Para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Porque miren, hoy día hay millones de israelitas circuncidados, pero si mañana, cuando se les predique el evangelio, ellos creen en Jesucristo, entonces circuncidado es también salvo. ¿Por qué? Por la fe. Por la fe, porque él está siguiendo las pisadas ¿de quién? De Abraham. Abraham le creyó a Dios. Entonces somos salvos los incircuncisos por la fe. Y los circuncidados son salvos por la fe. Aleluya. Ahora volvemos entonces a Filipenses y la palabra del Señor dice que debemos, ¿por qué digo debemos? Porque esto aplica a nuestro presente también. Es un mensaje de alerta donde debemos de tener cuidado y guardarnos de los perros, guardarnos de los malos obreros, guardarnos de los mutiladores del cuerpo, gloria al Señor. Porque nosotros somos la circuncisión, ya lo leímos ahí en Romanos, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. No teniendo confianza en la carne se traduce también como no teniendo confianza en la circuncisión, porque la circuncisión es en la carne. Gloria al Señor.
Y dice el versículo siguiente, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Entonces el apóstol explica qué significa confiar en la carne. ¿Comienza con qué? Con la circuncisión. Dice él, circuncidado al 8º día. Soy del linaje de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Soy hebreo de hebreos. O sea que no es un hebreo por naturalización. ¿Me explico? Como los que llegamos de nuestros países y aquí nos dieron la ciudadanía. Desde ahora nos identificamos como somos americanos. ¿Sí? Entonces muchos en Israel obtuvieron la ciudadanía, pero no son hebreos. ¿Sí? Entonces él explica y dice hebreo de hebreos, es decir, nací de una familia hebrea. Entonces él está hablando de confiar en la carne. Y luego dice la palabra del Señor. Hebreo de hebreos en cuanto a la ley fariseo. En cuanto a la ley significa en cuanto a la interpretación de la ley. Recuérdense que en esos tiempos existían los fariseos, los saduceos, los escribas. Amén. Había otro grupo también. Y estos 4 grupos, aunque eran israelitas y todos tenían la ley, la misma, los 4 grupos interpretaban la ley de una manera diferente. Lo mismo que sucede hoy en la multitud de iglesias que hay hoy. Cada quien le da una interpretación y hace doctrina de eso. Pero los fariseos eran conocidos como los que mejor interpretaban la palabra de Dios. Los más celosos de la Biblia, de la ley, perdón, porque no tenían Biblia en ese tiempo. Entonces, por eso él dice, en cuanto a la ley, fariseo, no es que no, en ese tiempo ser fariseo era el mejorcito según la sociedad y según el entorno de ese tiempo. Gloria al Señor. Versículo 6 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a celo, ¿celo a qué? A lo que él era, al fariseísmo. Él era fariseo de fariseos, es decir, en cuanto a la ley, él era fariseo. Entonces, se levantó una nueva secta según ellos. Se levantó una nueva doctrina. Se levantaron nuevos seguidores. Ya estaban los 4 grupos mayoritarios que predominaban en todo lo que se refería a la religión. Ahora había un quinto. Estaban los del camino. Tenían 2 nombres, los del camino, los del nombre. No es hasta que llegaron a Antioquía que les llamaron cristianos, porque profesaban a Cristo. Entonces se levantó una nueva doctrina, un nuevo líder y había una gran multitud siguiéndolos. Entonces ya los fariseos ya se sintieron amenazados porque las multitudes iban ya hacia otra dirección. Y ahí es donde comienza la persecución. Y Pablo era un líder perseguidor. Por eso él lo dice ahí. En cuanto a celo, él tenía un celo, que empezó a perseguir a la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, él llevaba el cumplimiento de la ley al pie de la letra. Miraban a Saulo y no podían ponerle el dedo y decir, no, Saulo, dijiste y no cumpliste. Vean al maestro enseñando y no hace. En otras palabras, tenía un buen testimonio
dentro del el liderazgo de los fariseos. Él tenía un buen testimonio. Gloria al Señor. Él está hablando en cuanto a la carne. Mire cuántas cosas él tenía. Versículo 7. Dice la palabra del Señor, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Haga una lista. Circuncisión de israelita, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, y en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Mire cuánto él tenía. Él tenía tanto que le había dado un nombre entre los fariseos, porque él era muy influyente. Él iba a una ciudad donde él no tenía jurisdicción, solo llegaba a los líderes y les decía qué andaba haciendo y le daban cartas de autorización para que fuera y arrestara a los cristianos. Tenía una gran influencia. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó cuando él tuvo ese encuentro personal con Jesucristo? Hermanos, por eso es necesario tener un encuentro personal con Jesucristo. Porque cuando tenemos un encuentro personal con Jesucristo, entonces ponemos en balanza lo que somos, lo que hemos adquirido, lo que tenemos. Y vemos de que no tiene nada de peso. El amor de Cristo tiene un gran peso, que nos quedamos faltos. Y Él está diciéndole a los hermanos, vean, estos maestros, estos perros, estos mutiladores de la carne, estos malos obreros, se jactan y enseñan esto y esto. Yo todo eso lo tuve. Pero todo eso, ¿qué pasó? Lo estimo como pérdida por amor de Cristo. Versículo 8. Y ciertamente, es decir, vuelve a recalcar, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Por el cual lo he perdido todo. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hasta ese momento, el apóstol Pablo miraba que todo eso no tenía ningún valor, no tenía nada, no tenía ni un valor comparado con la excelencia del conocimiento de Cristo. Lo he perdido todo y lo tengo por basura. Hermanos, esto es hermoso cuando uno reconoce eso. ¿Cuántas oportunidades dejamos ir para ser alguien aquí en la vida? Y lo dejamos ir. ¿Por qué? Por amor a Cristo. Por la excelencia del conocimiento. ¿Por qué? Porque eso es mucho más grande. Y eso tiene hermanos, consecuencias eternas. Vamos a pasar la eternidad con nuestro Dios. Versículo 9, dice la palabra de Dios, y ser hallado en Él. Esto es lo que nos debe de preocupar. Ser hallados en Él. Tiene una tilde. Él se está refiriendo a Jesús. Sí. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley. ¿Cuál es la propia justicia? Todo lo que Él enlistó ahí. Circuncidado al octavo día, israelita de israelita, hebreo de hebreo, y bueno, ya usted aprendió la lista. Y dice la palabra de Dios, sino la que es por la fe de Cristo. Hermanos, ya no es por méritos, ya no es por obras,
Aquí lo único que hay que aprender a hacer es permanecer en el Señor. Y es lo que la Biblia habla en Juan capítulo 15. Ese capítulo habla de fruto, de más fruto y de mucho fruto. Pero fíjese que si no hay permanencia en Cristo, fruto no habrá. Y es ahí donde el Señor dice, y aprendámonos esto, que muchos lo mal aplican. Cualquier proyecto que tengan, cualquier asunto, le dice, no, mire, tome en cuenta al Señor, ore al Señor, porque es que separados de Él nada podemos hacer. No, Dios no está hablando de ningún otro proyecto. Está hablando del fruto del Espíritu en nosotros. Él es la vid verdadera. Nosotros somos los pámpanos, las ramas. ¿Sí? Entonces dice, si permanecemos en Él y su palabra en nosotros, dice, llevaremos fruto. ¿Qué es lo primero? Permanecer en Él. Cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer, es para aquel que no permaneció en el Señor, entonces fuera de Dios, no va a dar ningún fruto para Dios. No va a fructificar las obras del Espíritu. Entonces debemos de aplicar bien el separados de Dios, nada podemos hacer. Es que separados de Dios nada podemos hacer. Cualquier proyecto que la gente emprende, un negocio, no, ore al Señor, eso, porque separados de Dios nada podemos hacer. El negocio no tiene nada que ver con eso. Si queremos que nos vaya bien en la vida, en todo lo que emprendamos, busquemos el reino de Dios primeramente y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás será añadido. Y Dios va a añadir lo que verdaderamente es necesario. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Versículo 10. Entonces dice la palabra de Dios, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esa parte, si alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, Pablo, como ustedes pueden leer las cartas y leer la historia de la iglesia primitiva, la iglesia tenía una expectativa de la venida del Señor, pero pronto ya. ¿Sí? Entonces ellos esperaban que Jesucristo recogiera la iglesia ya. Entonces él está en eso. Dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Él está diciendo, el Señor puede levantar la iglesia en cualquier momento y Él es el que habla de una transformación. Dice, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que hayamos quedado con vida, dice, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y nos juntaremos con Él en las alturas. Entonces Él tenía la fe y la esperanza que Jesucristo podía llegar antes de que Él muriera. ¿Sí? Y yo creo que nosotros deberíamos de pensar lo mismo. No ver la venida del Señor Jesucristo de aquí a 100 años, a 200 años, no. Ver la venida del Señor Jesucristo esta misma noche. ¿Sabe para qué? Para estar preparados. Yo no sé usted, pero yo conozco muchos que aún todavía no han tomado la decisión de prepararse. Dice, es que todavía no es tiempo, no, que y ahí están, entonces no se quieren preparar. ¿Qué va a pasar si el Señor viene? Se quedan. ¿Qué va a pasar si la muerte llega? Se quedan. No van a resucitar en el día de la resurrección de los justos, porque la palabra del Señor dice que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos, no, sino que serán como el tamo que arrebata el viento. Gloria a Dios. Muy bien, vamos entonces a dejar esta parte aquí, hermanos, y vamos a continuar el próximo miércoles del versículo 12
en adelante, porque ya habla el apóstol Pablo de seguir perseverando, seguir perseverando. Tomemos en cuenta esto, que el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pónganse en pie y vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor Jesucristo por su palabra y por su enseñanza. Y recuerde que si hay alguna parte de lo que vimos hoy que no fue muy claro, por favor, tenga la confianza en preguntarme, tenga la confianza en llamarme y yo con mucho gusto le voy a dar una explicación de acuerdo a la palabra de Dios. Levantamos nuestra voz en esta hora en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche por tu palabra que ha sido, Señor, expuesta, explicada para la